Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gasterge La Flojera It, Spectra Phantom, Emperor, Sloe Golden, Flucba, Jair Rivera, Maxi Martínez, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Tark, El Papas 3000, Juan, Summer No, Prian Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 23. La pelea en el restaurante. Estabiliza tu respiración y prepárate. Megumi se concentró en su entrada de aire, fluyendo hacia su nariz y saliendo a través de su boca. Los hechiceros necesitaban mantener la calma si deseaban analizar una situación y salir adelante. Situaciones como batallas e ignorancia de las habilidades de otra persona eran todos comunes para las personas en esa ocupación. Para mirar cómo la habilidad del hechicero enemigo funciona, y luego deconstrúyela de una manera que tú comprender, requiere completamente una mente reflexiva y clara. Megumi era alguien que mantenía la calma, incluso en situaciones difíciles. Sin embargo, si una situación como un grado especial maldice al espíritu aparece, se pone a prueba su fortaleza mental, como un ser fortaleza bombardeado por fuego de artillería. Para mantener esta fortaleza, su mente era el rey, al mando de sus soldados, el cuerpo. Para hacer caso a su voluntad y luchar contra la amenaza. Al lidiar con la amenaza, puede arreglar su estado mental y completamente concéntrate en lo que más importaba. En su situación actual, Fushiguro Megumi no tenía que preocuparse sobre nada en absoluto. Desde detrás de Chen, rastreó metódicamente su mire por todos los rincones de la habitación, sin dejar siquiera el transparente manchas en la pared sin remover. Las personas que enviaban miradas llamativas hacia ellos eran las más obvio que Megumi había visto, careciendo de la practicidad que era familiarizado con en su mundo anterior. Los ejemplos incluyeron al secuestrador e incluso los hechiceros asesinos se abrieron paso después de pasar por debajo de Gojo el cuidado de Satoru. No fue solo eso lo que provocó la avalancha de intentos de secuestros, pero el descubrimiento de su herencia de las 10 sombras. Eso era tan obvio como el sol dominante, que era la fuerza principal detrás de él. Entonces, en general, comparando a estos matones criminales, en el mejor de los casos, con esos los hechiceros Gojo le habían enseñado a lidiar, se sentía como si estuviera usando demasiado poder cerebral para ellos. El usuario de 10 sombras no era alguien que analizaría en exceso lo que decía en la vida cotidiana, pero ciertamente no estaba en la vida cotidiana. La vida en el momento en que entró a este restaurante con el LG de superintendente. Reflexionando sobre ello un poco más vívidamente, como mirando a través de un espejo brillante, Megumi se dio cuenta de que nunca estuvo en la vida cotidiana, después de su entrada en este mundo. O, para ser precisos, solo tenía 1 o 2 momentos en los que realmente disfrutó de la monotonía de solo vivir en sociedad, bajo la idea de que los barrios marginales eran parte de la sociedad. Pero al final, el peligro actual no era demasiado para que él se estresara. Hablando de estrés, tampoco fue algo bueno, considerando cuánto de eso había estado aplastando su cuerpo recientemente. Literal y metafóricamente. Superintendente jefe de la LGD, gritó una voz al cielo pulmón peludo cuando llegaron al mostrador de la recepcionista una vez más. El pedestal de madera que albergaba reservas para eventos especiales, los invitados descansaron encima. Lo más destacable fue como todos de los detalles pegados en él estaban escritos a mano. Sí, respondió Chen secamente a la recepcionista, haciendo que Megumi se detuviera su encuesta de la sala para centrarse en los acontecimientos actuales. Megumi podía sentir el resto de las penetrantes miradas de los lupos en este espacio confinado presionando sobre su cuerpo. Por lo que él entendió, había una buena parte vigilando mal a esos 3 mujeres sentadas en una esquina del restaurante. Hablando de esas 3 mujeres, también parecían disparar aún mirada discreta hacia su dirección y la de Chen. Megumi no tenía ganas de corresponder de ninguna manera, especialmente con qué incómodo se sentía debajo de ellos. Era como si supieran algo sobre él, pero no podía identificarlo del todo. ¿Me conocen por el video del funeral del tigre?
Sí, eso es probablemente, no había necesidad de profundizar demasiado en el pensamiento, de todos modos, lo necesitaba en otro lado. Él ya formuló un plan en el peor de los casos. No fueron satisfactorias las disposiciones de los asientos. Me disculpo, pero tú necesitas una reserva especial antes de elegir qué habitación. El lupo recepcionista comenzó a hablar sobre suposiciones, muy probablemente en un intento a desviar cualquier pregunta que Chen tuviera. Ese no es el problema. Chen no se divirtió en lo más mínimo, mostrándolo cruzando los brazos. Entonces, ¿estás aquí porque ya has inventado tu orden? Verás, se supone que un camarero o camarera debe hacerlo. La recepcionista continuó, un tono de razonamiento trazado junto con cada expresión. Megumi tuvo que darle algunos accesorios, viendo lo comprometido que estaba el acto. Si iban a actuar como un restaurante falso, para cualquiera que sea la estratagema que tengan estos pandilleros, al menos podrían tenerlo hizo mucho menos obvio. Ahora que lo pensó, estos sabuesos no lo saben algo sobre mezclarse, ¿verdad? Las dos últimas veces él recordó haberlos encontrado, también llevaban gabardina, abrigos y fedoras. Por lo menos, Megumi pudo ver que algunos de ellos eran mejores mezclados, vistiendo ropa que le quede bien a los pulmones, en lugar de lo que era prácticamente un cartel gigantesco que decía que pertenecen a los sabuesos sangrientos. Mientras el recepcionista cerraba los ojos y continuaba parloteando, la expresión de Chen continuó volviéndose más amarga. «Basta de eso», le gritó Lun, alzando la voz por todos en el restaurante para escuchar. «Bajo la orden de la LGD, yo necesito que entregue la lista de reservas», sacó la mujer y mostró su placa por si acaso. Megumi continuó observando en silencio, la tensión palpable en el aire, habiendo alcanzado un punto de ebullición. Aejem, el sudor de la recepcionista cayó mientras tosía en sus puños. ¿Tiene una orden judicial para proceder con tales acciones? Parecía como un último intento desesperado de salvación. Por supuesto, respondió Chen, sin un indicio de engaño en su voz, fue emitido hace unos 20 minutos. Desde el margen, las manos comenzaron a moverse sigilosamente hacia partes ocultas de la ropa del residente. Aunque los sonidos del cambio no se escucharon, y no fueron tratando de hacer que pareciera obvio, Megumi chasqueó la cabeza hacia el lado. Después de eso, lentamente pasó su mirada por todos ellos como un Auk, aumentando su energía maldita en pequeña medida. Funcionó a las 1000 maravillas manteniéndolos congelados un poco, dejando el hombre de cabello negro. Le da un tiempo de espera a Chen, ellas probablemente ya esté preparado. Entendido. Sorprendentemente, el recepcionista cerró los ojos y asintió, diciendo una sola palabra de acuerdo al oficial de LGD. Las manos comenzaron a alcanzar la lista de reservas before antes de golpear con el puño el escritorio del pedestal. Los sonidos de se escucharon cuchillas deslizándose y ballestas cerradas. La concentración de Chen ya evitó que esto ocurriera, obstaculizándola en lo más mínimo. Algo como esto ya estaba dentro de sus expectativas, y ella estaba decepcionada. La dama dragón envió una mirada casual hacia Megumi. «Vete algunos vivos», sus frías palabras no tenían miedo en esta situación. Megumi extendió su mano hacia arriba, agarrando un perno de ballesta que estaba a punto de empalar su cabeza en pleno vuelo. «Está bien». El brazo de Megumi se movió más rápido que el viento, rompiendo el aire. Partículas dentro de la trayectoria de su movimiento de lanzamiento. Lucio se quedó completamente quieto, sintiendo que el peso del objeto desaparecía por completo. Su mano iba a volar a través de la habitación de regreso hacia el enemigo que lo despidió. Splat. El superintendente de la LGD solo había visto el proyectil literalmente. Vaporiza la cabeza del pandillero lupo en una salpicadura de sangre para una fracción de segundo, pero sabía lo que era. Síntoma, Chen golpeó su mano contra el pedestal, agarrando la lista de reservas antes de que el lupo en el frente pudiera. Los pernos de ballesta de acero son ilegales en los pulmones. Con esas palabras, el costado saltó sobre él, y envió un puño rompehuesos contra el cara de recepcionista. ¡Ag! Dejaron escapar un sonido patético, algo parecido a un perro arrastrarse después de atragantarse con la comida. Megumi se movió hacia el pedestal mientras se daba la vuelta, de espaldas enfrentando a Chen que había aterrizado después de asestar el golpe paralizante al enemigo.
Mientras se abría paso, pudo sentir múltiples proyectiles silbar en el viento como una canción distorsionada, moviendo su cuerpo calculadamente para evitarlos. Una vez que llegó a su destino, juntó las manos para «Oye, ¿necesitas ayuda, inspector de monstruos?». Sonó una voz al otro lado de la habitación, captando su atención y la del pandillero. Los Lupo todavía tenían sus armas entrenadas en Chen y Megumi, estos dos últimos de pie a ambos lados de los pedestales, también están distraídos por la voz. Una mujer estaba parada en una de las mesas, con una amplia sonrisa a lo largo de ella. Cara mientras sostiene un vector Chris. Megumi tomó nota de cómo esa era la primera pistola que había visto en este mundo, pero no podía decir qué tipo de modelo era. «No te pagaré si ayudas». Chen gritó, sosteniendo el hoja enfundada en negro con agarre inverso y dibujándola. Los sabuesos que sostenían sus armas comenzaron a cambiar el dirección en la que se enfrentaban, pero debido a que no había comunicación, más del 80% de ellos recurrieron a Exusiai. Eso dejó a Megumi y Chen con solo el 20% del resto, dándoles mucho espacio para respirar. En el caso de Exusiai, ella apuntó su arma, poniéndose en posición de disparar desde la cadera, antes de soltar una furiosa tormenta de balas. Los enemigos intentaron dispararle sus ballestas, pero inmediatamente se encontraron siendo destrozados por balas antes de podrían hacerlo. Los inteligentes se escondieron detrás de objetos como mesas y asientos para evitar la peor parte de los disparos. Se produjo el caos, los objetos fueron pateados y derribados para proporcionar cubierta, mientras un choque de balas y ballestas comenzaba a llenar el aire. Cualquier rayo que casi llegara a Exusiai fue inmediatamente detenido por Texas, que le había dibujado las manijas que tenía atadas. Cintura y los encendió con artes. Extensión de sombra. Max Elepant. Aplauso. Las manos de Megumi aplaudieron juntas, mientras bajaba su postura para evitar un cerrojo de ballesta empeñado en cortar su espiral mortal. Así que tenemos apoyo, eso es bueno. Un chorro de agua arrancado de sus manos cerradas a velocidades supersónicas, creando una corriente concentrada de muerte. Salpicadura. Lo movió por la habitación, cortando sillas y mesas como mantequilla, dejando a la gente escondida detrás de ellos partida por la mitad y sangrando por todas partes. Megumi se aseguró de detenerse justo cuando estaba a punto de completar una moción de 180 para no golpear accidentalmente a Chen. Sin embargo, la mujer ya había saltado hacia adelante, pasando por el arco del agua de Max Elefante y dejando caer un sabueso de sangre agachándose miembro. ¡Bam! El hombre al que le agacharon la cabeza y evitó una muerte segura en cambio, se encontró con una fuerza aplastante que sacudió su cráneo. Después de eso, Chen retrocedió mientras aún sostenía su espada en un agarre inverso, y luego lo convirtió en un agarre estándar y saltando hacia los otros sabuesos sangrientos. Se escucharon gritos, los enemigos guardando sus ballestas en favor de usar armas cuerpo a cuerpo ahora que el oficial de LGD se acercó al campo de tiro donde las armas a distancia se volvieron ineficientes. Girando su cuerpo hacia un lado, Chen esquivó la última ballesta. Ella se enfrentaría hoy, antes de completar un movimiento giratorio y acuchillando al enemigo frente a ella. Una gran herida apareció en su pecho, una raya roja manchando su camisa y gabardina mientras retrocedían. Por detrás de Chen, dos personas la habían apresurado con cuchillos en alto, incitándola a agacharse y hacer un barrido completo de las piernas. Desequilibró a los enemigos, como si las torres se volcaran con qué facilidad cayeron de su fuerza explosiva. Justo después, Megumi había corrido en su ayuda con la lanza invertida del cielo en la mano, optando por un arma que no les volara las extremidades, córtelos o divídalos en bistec picado. Sin embargo, en lugar de apuñalarlos con su daga, dejó la mano en el suelo y envió una patada voladora que golpeó a los dos al otro lado de la habitación y hacia donde estaba la puerta de la cocina. Explosión. La puerta se salió volando de sus bisagras mientras pasaban por ella, antes de que Megumi se deslizó por el suelo con las piernas, moviéndose una corta distancia y parando. Metiendo la mano en su sombra, sostuvo la Isoen, apretó hacia atrás y sacó su propia arma de fuego. Chen miró la escena con ligera sorpresa, pero de inmediato se recuperó y paró un golpe que le llegó por el costado izquierdo, dejando al atacante tropezando con la fuerza. La dama dragón luego giró el extremo trasero del mango de su espada hacia aplastarlos en la cara, romperles los dientes y enviarles sangre.
salpicando en el aire, retorciendo su cuerpo una vez más y acercándole la mano izquierda expuesto de espaldas. El superintendente jefe atrapó una muñeca que tenía, le clavó una daga en el abdomen. Grieta. Su pierna se agrietó hacia adelante y se volvió borrosa, una rapidez enviando la sangre. El cuello del sabueso se dobla hacia atrás en un ángulo insoportable. 3 más aparecieron detrás de él, 2 de ellos entregando uno sus ballestas y disparando a Chen. Planeando interceptar su trayectoria con un gran swing de ella arma, ella la giró en su mano. ¡Guau! Un perro de pelaje blanco voló por los aires y atrapó al primero proyectil en la boca, pero aún así lo mantuvo abierto mientras interceptó el segundo. Los 3 sabuesos detuvieron sus pasos en la escena, sus instintos gritándoles por lo rápido que se movía a través de la escena. Chen sintió una sonrisa casi divertida formándose en sus labios, pero tomó la oportunidad de hacer swing en un amplio arco que dejó una racha negra de imágenes residuales de los sabuesos sangrientos. La fuerza los hizo retroceder disparados, ya que las costillas habían sido cortadas, atravesándolos y dejándolos inmóviles por el dolor. En algún otro lado de la habitación, exusía y saltó sobre las mesas mientras los enemigos intentaron perseguirla, ametrallándola en múltiples ocasiones. Instrucciones para desviar su puntería. El Sancta sonrió en respuesta. Texas. Un pandillero recargando su ballesta desde detrás de la cubierta ensangrentada vio una sombra proyectada sobre su cuerpo. Mirando hacia arriba, vieron un borrón negro cayendo del techo, pisoteando su rostro y produciendo el sonido de su cuello rompiéndose por el impacto. Pronto, su cuerpo se rompió en el suelo y creó un cráter donde su cuerpo se cayó. Texas sintió múltiples miradas volviéndose frenéticamente hacia ella, deslizándose con tacones de aguja por el aire con el sonido de pasos acercándose a ella. Moviendo una de sus piernas para aplicar más presión a su caída oponente, giró y desató un torbellino de tala bombardeos a su alrededor, haciendo retroceder inmediatamente a los oponentes. Pequeños cortes aparecieron en su cuerpo, mientras levantaban los brazos para protegerse la cara y el cuello. Algunos de ellos apenas desviaban, la acuchillaron con su propia arma, pero resultó infructuoso. La cacofonía de los disparos alcanzó un crescendo, la sala estaba iluminado con una luz antes de que los disparos comenzaran a caer en cascada y bombardea a los sabuesos sangrientos. Varias personas, salvo los aliados de Exusía, encontraron sus cuerpos siendo destrozados por la lluvia de balas que abarcaba casi todo. Megumi se abrió paso por el interior del gran restaurante, tejiendo a través de los disparos que no estaban destinados a él. 2 perros divinos se arrastraban detrás de él, mientras disparaba su pistola hacia cualquier sabueso sangriento que hubiera encontrado cobertura. Explosión. Explosión. Los sonidos del arma de Megumi se mezclaron con el rápido disparo. Metralleta. 2 tiros cayeron en su marca en la cabeza, haciéndolos rodar. Retrocede estáticamente de los disparos infundidos de energía maldita. Los sonidos mezclado con la metralleta de disparo rápido. Mientras eso sucedía, los perros divinos ya se habían dispersado y movido por delante de Megumi, arremetiendo contra 2 pandilleros que se habían colado fuera de sus escondites para asaltar al pistolero. Levantaron los brazos de manera defensiva, pero encontraron las fauces de los lobos, desgarrándose los brazos con impía facilidad. ¡Ag! ¡Mierda! Se escucharon gritos de agonía cuando comenzaron a atacarlos, haciendo que los miembros del sabueso sangriento caigan al suelo y se lamenten, piernas y brazos pateando al aire. Megumi lo ignoró, antes de despegar borrosa y saltar por todos lados. Objetos que obstruyeran su vista y se abrieran camino hacia alguien que se acercaba sigilosamente por detrás de Exusía. Él recordó que Chen le dijo que no matara a demasiados de ellos, pero la molesta sensación de que los pernos de ballesta pasen por su cabeza lo irritó sin cesar. No importaría mucho si unos pocos murieran. Se podía escuchar el sonido de objetos chocando, Megumi encontrando sus pies plantados al costado de la cabeza del atacante furtivo y enviando ellos volaron contra la pared y la derrumbaron. ¡Guau! Buen trabajo. Exusía y volvió la cabeza y le dio un feliz sonríe, todo el tiempo vació la revista y cargó una nueva. ¿Tú también tienes un arma de fuego? ¿Dónde lo conseguiste? Su voz era como entusiasta como su estilo de lucha. No es el momento, respondió Megumi estoicamente, disparando 2 tiros al enemigos que habían decidido aprovechar su periodo de recarga. Es una entusiasta de las armas.
Él mismo no sabía mucho sobre armas, entonces el usuario de Ten Shadows no lo sabría. Solo tengo curiosidad. Ella saltó en el aire y apuntó hacia abajo vistas, sintiendo un rayo disparado al azar que pasaba justo por delante de su muslo. El Sancta comenzó a disparar una vez más, enviando una lluvia de muerte hacia los sabuesos sangrientos. Aquellos que intentaron huir de él fueron demasiado lentos para esquivar las balas o se encuentran atacados por Chen, Divino Perros, o Texas, todos los cuales corrían por el campo de batalla con gran velocidad. Megumi se preguntó si debería usar la cadena de las 1000 millas, pero lo ignoró. Si lo hiciera, entonces levantaría escombros por todas partes. Y perturbar a sus aliados, el arma también ocupa demasiado espacio para apoyarlos. En lugar de brindar apoyo con disparos, Megumi solo enderezó su postura y la dejó caer en su inventario espacial. Analizando la escena comenzando a disminuir a medida que los sabuesos de sangre se encontraron disminuyendo en número. Megumi pudo escuchar una voz detrás de él, antes de girar frenéticamente de vuelta para ver quiénes eran. ¿Qué? Megumi fue recibida con la visión de una rubia mujer de pelo con gato, o orejas de lobo debajo de la mesa que estaba detrás de él, actuando como una especie de barrera para ella. Fue una visión extraña para él. Hola. La mujer pareció un poco aturdida por un segundo, pero inmediatamente sonrió y le saludó con la mano, nombre Sora. Se preguntó si la mujer se estaba tomando la situación en serio, antes de dándome la vuelta. ¿Estás con el ángel? Megumi escaneó el campo de batalla. ¿Ah, sí? La mujer se animó ante eso, con la cabeza asomando, idol Sora, lista para actuar para sus fans. Ella hizo una especie de pose mientras estaba debajo de la mesa, Megumi lo veía de reojo. El usuario de 10 sombras no le dio respuesta, manteniendo la atención sigue fija en cualquier peligro. Afortunadamente, con como los sonidos de la lucha se habían detenido por completo, significaba el fin de la batalla. Señor. Sora se preguntó si había hecho algo mal, todavía en su posición estática. Ahora no, Megumi evaluó como el estado de todos, el negro mujer de pelo llamado Texas todavía en una postura lista, y Chen examinando la escena por sí misma. Ah, está bien, murmuró Sora mientras se bajaba de nuevo bajo el mesa. Ella se regañó a sí misma por causar una primera impresión incómoda mientras estaban en una batalla. Quería brindar apoyo, pero Texas solo me arrastró debajo de la mesa y se fue. Aunque Sora sabía que Texas quería mantenerla a salvo y en la cima condición para su desempeño, a la mujer no le gustaba que la pusieran en una posición como esta. Oye, ¿no puedes ser un poco más reflexivo? Exusía y llamó a Megumi de la mesa, con el dedo fuera del gatillo de su arma mientras apuntando hacia arriba. Su mano izquierda libre descansaba sobre sus caderas. Pensativo. ¿Para qué? Megumi estaba genuinamente confundida con ella declaración, optando por volverse hacia ella después de no sentir más inminente peligro. Este tipo, exusía y suspiró exasperada mientras bajaba su arma de fuego a su lado, ¿no es él también el invocador de ese pájaro quimera? Ella la vista se volvió hacia los dos lobos que habían estado asolando la sangre. Sabuesos, las bestias gemelas disipándose en las sombras. ¿Está bien, sí? Eso lo confirma. A Megumi no le gustaba la sonrisa descarada que le estaba dando el Sancta. Chen miró a los dos, específicamente mirando a Megumi mientras él envolvió la daga que sostenía y la dejó caer en sus sombras. Esa daga, ella lo recordó vívidamente, como había sido canceló por completo el sorteo de Qixiao. Sacudiendo la cabeza, sacó un comunicador y llamó por radio para refuerzos LGD para aclarar la escena e investigarla. Cualquiera los sabuesos que aún estuvieran vivos después de la masacre serían capturados para ser interrogado. Texas se paró no muy lejos de Chen, sacando un palo poki y mordiéndolo. Ella estaba obsesionada con Fushiguro Megumi, luego las orejas se contraen mientras lo mira fijamente a Exusiai. Tu ayuda fue útil, Chen le gritó al lupo de cabello negro, pero el asunto está en la LGD ahora. Lo sé, respondió Texas, nos quitaremos de en medio después. Pingüino la logística había venido aquí para devolver el dinero a los sabuesos, pero nunca esperaban encontrar al invocador de pájaros quimera y la cabeza de la LGD misma. ¿Cómo puede comer algo con este horrible olor? Chen observó el lupo muerde casualmente el pequeño bocadillo a pesar de la sangre derramada a través del escenario.
Suspirando, movió su chaqueta hacia un lado y sacó el lista de reservas. Mirándolo con ojos críticos, la mujer esperaba que tendría algún nombre que pudiera conectarlos con la sangre. Sabuesos. Hablando de masacre, la cantidad de sangre y tripas derramadas por todo el piso hizo que el superintendente se preguntara si alguno de ellos todavía estaba vivo. Si tan solo alguien pudiera haberles dicho a sus mascotas que se ocuparan más de eso limpiamente. Megumi sintió una mirada dándose a conocer, mezclándose con la de exusía y mirada alegre. Ni siquiera he comido nada todavía, fue entonces cuando él me di cuenta de que probablemente no se les servirá comida aquí después, prácticamente deshabilitando a todos en él. Lo hiciste bastante bien peleando, pero tu trabajo en general fue increíblemente descuidado. Chen observó a los oficiales de la LGD equipados con sus equipos de protección moviéndose. Habían asegurado el perímetro del frente del crimen actuando como un restaurante, y llegó con varios limpiadores. En poco tiempo, debe ser claro para una investigación completa, y sin obstáculos para obtener más pistas. ¿A quién conducen los sabuesos sangrientos? Gracias, Megumi respondió a sus palabras con un poco de corazón gracias, mientras ve a los oficiales enloquecer. Fue un poco raro para verlos enviar miradas a su manera, algunos recordando el negro hombre peludo como el hombre buscado del póster. Sin embargo, todos esos carteles habían sido eliminados, conceptos erróneos siendo aclarado junto con eso. Aún así, no ayudó con la atención Megumi recibió nada. Eso no fue un cumplido, Chen entrecerró los ojos hacia él. Golpeando con impaciencia sus dedos, toma mis órdenes más en serio a continuación tiempo. Entendido, Megumi continuó con el mismo tono. ¿Te estás tomando en serio mis palabras? Chen tenía una mirada luchadora, pensando que la estaba escuchando a medias, especialmente con la forma en que no lo hizo. Enfréntate a ella. El usuario de 10 sombras se volvió para mirarla esta vez, deseando que no lo había hecho con el resplandor que lo estaba desgarrando. Me disculpo. Probó suerte una vez más, tratando de calmar su ira. No funcionó. Ajá, guau, exusía y los observó a los dos desde una corta distancia. Empujando hacia Texas, él es un poco como tú, ¿eh? Tal vez, Texas también observó con cierto nivel de interés, pero ella fase definitivamente no lo mostró. Creo que Exia tiene razón, dijo Sora, su mirada inexpresiva, su indiferencia, es como mirar a un PFFT, Texas de género. Exusía y gritó en broma, terminando el sentencia para Sora. Texas no parecía divertido en absoluto. En este momento, el grupo estaba siendo retenido por su participación, ayudando a Chen a limpiar el edificio. Aunque no causaron muchos problemas, no podían irse directamente después de levantarse. Con su acto, exusía y miró a su alrededor unas cuantas veces más antes de colocar una mano sobre el hombro de Sora y Texas, acercándolos a ella. Ah. Sora dejó escapar un lindo sonido debido a lo repentino de la acción. Texas era como siempre actuaría, sacando un palo Poki sin mucha preocupación. Hey, ustedes saben quién es él, ¿verdad? Exusía y susurró hacia sus oídos, sin querer que nadie más lo escuche. El invocador de pájaros quimera, respondió Sora, habiendo vívidamente recordé al hombre de ayer. Sí, definitivamente es él. Su voz se volvió más preocupada, recordándolo como el único quien había causado ese ataque orbital y la erupción de llamas. Texas volvió la mirada para mirarlo mientras era dado una conferencia por un irritado Chen, sus acciones están en todas las noticias. No son esos investigadores de Rhine Labs solo por apresurarse allí. Exusía y miró hacia arriba mientras recordaba los detalles. Aparentemente quieren ver si la concentración de Originium en la atmósfera allí se reduce. Por supuesto, Texas asintió con la cabeza ante sus palabras. Solo sería natural para investigadores Originium, o investigadores científicos en general a ser atraído por tal escena. Dijeron algo sobre una mayor investigación de Originium, o algo que no es arte en la naturaleza. Sora le puso un dedo encima al labio inferior mientras recuerda. Quizás incluso una fuente de energía diferente producido a partir de esas aves. Ya saben que fue de un invocador, ¿verdad? Exusía y se detuvo agarrando sus hombros para encogerse de hombros. Me siento mal por ese tipo, si las noticias salga. Él trabaja para la LGD, ¿verdad?
Sora se volvió hacia Megumi por un segundo. ¿Crees que es una especie de arma secreta? ¿Arma secreta? Texas casi tenía ganas de burlarse. Quiero decir, es plausible. Exusía y decidió hacerle el humor a Sora, pero nosotros no sé por qué disparó esa explosión fuera del Unkmen, causó más problemas para la LGD que ayuda. Lo más probable es que sea un agente secreto o una élite, terminó diciendo Texas. La última pieza de su palo Poki. Sí, tiene sentido, tal vez intentaban salvarlo después de un secreto. La misión se vio comprometida. Exusía y soltó un pequeño resoplido, sin querer para reflexionar sobre ello más. Pero maldita sea, la LGD está bastante rota si tienen a alguien como él, ¿eh? Sí, realmente lo hacen, Sora asintió, todavía algo perturbada por qué frío tenía antes, casi como cuando conocí Texas. Aparte de eso, lo que realmente me molesta es que ese amplio arsenal de habilidades que tiene, Exusía y pateó sus pies un poco mientras sus manos entrelazaron sus dedos detrás de su espalda. Él dispara púrpura llamas, puede invocar pájaros que disparan rayos, y ahora tiene un chorro de agua. No son artes, concluyó Texas para ella, es algo completamente diferente. Era obvio por el hecho de que destruía partículas Originium y el hecho de que Texas era muy consciente de lo que sentían. Las artes son específicas, ¿verdad? Sora inclinó la cabeza mientras recordaba lo que ella lo sabía, tener varias habilidades como convocar, disparar y el agua sería muy rara entre los usuarios de las artes, ¿eh? Aunque, ella no era demasiado profesional en ese sentido, considerando que se centró más en su carrera de ídolo que en estudiar. La conclusión que sacaba Sora era que sus habilidades eran sólidas, no artes. Como si no tuviera suficientes razones para que los países se enfurecieran. Después él, Exusía y se cruzó de brazos y sostuvo una mirada pensativa. Oh, vale. Él también tiene esa pistola con él. Ella quería tener una mejor vista de ella, pero reinaba dentro de ella. Si la Sancta volviera a encontrarse con el hombre, definitivamente le pediría que véalo, ya que simplemente se sintió tan diferente de otras armas de fuego. Ella no pudo ponerlo en palabras. En este momento, Penguin Logistics estaba ocupado con muchas otras cosas, y el hombre todavía estaba siendo aleccionado por el inspector monstruo. Él está con la LGD, probablemente lo mantendrán a salvo, respondió Sora. A Exusía y, dejando que sus pensamientos se desvíen a otra parte. Aparte de eso, realmente necesito prepararme para mi actuación, realmente se está poniendo, me emocioné solo de pensarlo. Con cuántas distracciones que los han estado plagando, desde el sabuesos de sangre para perseguir al pájaro quimera, necesitaban completamente concéntrate en lo que era más importante. Además, consiguieron vengarse de esos pandilleros, así que Penguin Logistics no tenía mucho de qué preocuparse. Cierto, Exusía y decidió dejar que sus pensamientos se enfocaran en algo más preocupante para ella ahora, pero realmente no podemos ir en cualquier lugar, ya sabes. El sonido de los zapatos haciendo contacto con el suelo le interrumpió. Hablando del diablo, el grupo Penguin Logistics recurrió al sonido de pasos acercándose a ellos. La persona que estaba guardando ellos de ir a cualquier otro lugar estaba arrastrando a su pareja por el brazo. Todos son libres de irse. El tono de Chen tenía una ventaja. Espero que puede seguir haciendo negocios que no impliquen violencia. Sin embargo, su voz hacia ellos todavía era educada en cierto modo. Es bueno escucharlo. Exusía y le dio una última mirada a un cansado Megumi antes de volver a Chen. Si tienes algo, se busca que se entregue nuevamente, Penguin Logistics lo llevará a cualquier parte. Lo tendré en cuenta. Chen exhaló un aliento exasperado por recurrir a Megumi. ¿No todavía quieres ir a algún lado para comer? Claro, Megumi desvió la mirada con una expresión apenas tensa, tener que lidiar con que ella lo regañara antes. Pero podrías dejar ir mi brazo. Señaló el área a la que Chen se estaba agarrando. Chen en respuesta comenzó a agarrarlo con más fuerza. Sigue enfadada. Megumi hizo una mueca de dolor. Tenía un oído de Chen sobre no causar un desastre de sangre y matando a demasiadas personas antes, pero Megumi asumió que sí. Ya volado. Supongo que no. Un pensamiento sin alegría vino a él. Penguin Logistics estaba a punto de partir, pero detuvo sus pasos y se dio la vuelta para ver lo que estaba pasando.
Texas, específicamente, miró en silencio a Megumi, pensando en el lobos que había convocado. Por alguna razón, el blanco le recordó a cierta. No, olvídalo, especialmente con la forma en que vagaba por ahí. Lungmen, Texas, había estado manteniendo la guardia en alto mucho más religiosamente que antes. Sora y Exusia y no se dieron cuenta de la difícil situación interna de Texas, demasiado concentrados viendo la incómoda escena de Chen sosteniendo un vicio del hombre de pelo negro inexpresivo. Los dos eventualmente se subirían a un automóvil y conducirían de regreso al LGD. Cuartel general en silencio. Ella está casi tan loca como Kugisaki-chan. Megumi estiró la muñeca, mirando fijamente la comida calentada en el microondas frente a él. Ella consigue irritaste esto fácilmente. Aunque no le importaba comer esto, podía dile que la mujer tenía una especie de pequeña venganza contra él. Quizás debería dejar de matar gente tan casualmente. Desde la sacrificando juegos, y su llegada a este mundo, Megumi no sintió cualquier cosa al comprometerse con tales actos. Olvídalo, Megumi metió su cuchara de plástico en la comida, un arroz comida con curry de ternera vertida sobre ella. Mientras le daba un mordisco al comida mediocre, echó un vistazo a la zona de almuerzo de la LGD cuartel general. Con las órdenes emitidas por Chen para que los oficiales fueran a donde el masacre de los sabuesos había sucedido, la zona había sido desocupado por todos. El hecho de que lo más probable es que no fuera su horario de almuerzo en este momento probablemente fue un factor añadido. Toque, toque, toque. Megumi miró cautelosa y sin palabras a la mujer sentada enfrente a él, con los brazos cruzados y golpeando el suelo con el pie. Estaban en una mesa blanca, rodeados de sillas blancas en el centro de la gran zona de almuerzo. Con cómo es ella, no me sorprende, el usuario de 10 sombras sabía que la mujer no era el tipo de persona que no hacía nada. Adicto al trabajo hasta la médula. Sin embargo, con cómo no había comido nada en todo el día, Chen se suponía que debía vigilarlo. Lástima que le haya salido el tiro por la culata en este momento específico, ya que no se permitía la comida en las otras partes del edificio. ¿Puedes comer más rápido? Chen rompió el silencio. Lo estoy intentando, respondió Megumi, pero en realidad, no lo estaba. Siguió otro momento de silencio, el sonido bajo de Megumi se escuchó masticar su comida. No ayudó como todas las mesas alrededor ellos también estaban completamente vacíos. ¿Cómo eran tus misiones? Chen tomó una decisión, y decidió que quería saber más sobre sus antecedentes. Si ella no iba a estar de guardia, fuera o dentro del edificio, lo que la dama dragón podía hacer era aprender más sobre Megumi. Lidiamos con interrupciones públicas, Megumi una vez más, decidió mantener la descripción vaga. No seas vago conmigo, le advirtió Chen, sé más específico. Megumi dio otro mordisco, reflexionando sobre sus palabras. Matamos a muchas cosas. Era una descripción acertada, considerando que los espíritus malditos podrían ser considerados cosas. Chen guardó silencio ante sus palabras, confundiendo lo que estaba intentando implique, entonces, ese tipo de trabajo, ¿eh? Con cómo era un hechicero a una edad tan temprana, no le sorprendería que hubiera muchos otros como él en su casa. Sacudiendo la cabeza, la voz de Chen bajó, sigues siendo vago. Ya no existe, no es importante, respondió Megumi. Es importante, y estoy seguro de que sabes por qué, le dijo Chen. Codos sobre la mesa mientras se inclina más. ¿Vas a hablar sobre eso en detalle, o vas a mantener la boca cerrada? La dama dragón era mucho más distante que antes. Megumi continuó mirándola a los ojos sin decir palabra, mantendré mi boca cerrada, antes de responder. No le importaba mucho bien ahora, los espíritus malditos eran algo por lo que no quería pasar. La loca molestia de explicar. TCH. Afortunadamente para él, Chen cedió y se recostó hacia atrás en su silla. Chasqueando la lengua y cerrando los ojos. Fue así durante la mayor parte del día, incluso cuando regresaron en el campo. Ah, no estoy tan lista, Sora estaba en una habitación con un micrófono cerrado. A su boca, sudor frío formándose en su frente. ¿Eh? ¿Por qué no? Exusia y inclinó la cabeza mientras miraba desde el asiento de audiencia. Fue porque luchamos contra los sabuesos antes. No, eso no es todo, Sora negó con la cabeza, no estoy cansada o cualquier cosa, creo que es porque no he tenido mucha práctica antes.
Quizás necesitas un día extra. Texas le dio un consejo. Sora se volvió hacia ella, pero, no puedo decepcionar a mis fans, ¿sabes? La mujer jugueteó con su micrófono, especialmente porque es programado para hoy. Ellos lo entenderán, exusía y despidió sus preocupaciones con un gesto casual. Expresión. Después de todo, se han preocupado por tu salud en los formularios de la intranet. ¿Quieres que te los muestre? ¿Eh? ¿Preocupado por mi salud? ¿Por qué? Sora parpadeó como un búho, sintiendo sorprendido por la revelación. Ja, no son estúpidos, ¿sabes? Te han estado viendo hacer muchas actuaciones en el último mes, exusía y agitó la mano el aire mientras explicaba. Mira, ni siquiera tenemos el escenario completamente configurado, así que simplemente envié un mensaje que diga que se retrasa hasta mañana. Es solo un día después. Exusía y tiene razón, Texas sacó un palo Poki, concéntrate en tu salud. Ah, ¿de verdad? Sora se sonrojó mientras apartaba la mirada, gracias. Oye, no hay problema. Exusía y la despidió mientras la retorcía cuerpo para descansar las piernas en el reposabrazos de su asiento. Compensaremos tus fans dándoles el mejor rendimiento, superando a tus otros, ¿sí? Por supuesto. Sora se sentía aún más enérgica que antes, entonces comenzaré a practicar una vez más. Oh, sí, y Croissant también regresará mañana, ¿no? Funciona perfectamente. Una realización golpeó a Exusía y mientras ella la rompía dedos. ¿En serio? Sora pausó sus acciones, tienes razón. Ella sonrió cuando ella contó los días desde su partida en su cabeza. ¿No estás emocionado también, Texas? Exusía y empujó al estoico mujer del brazo. Asintió la mujer. Megumi miró fijamente al techo del apartamento, las luces tenían sido apagado. El día después del incidente del restaurante no había sido demasiado agitado, muy probablemente debido a su negativa a responder a las preguntas de Chen pregunta durante su comida. Pequeñas respuestas y órdenes le fueron dadas en el campo. Después, la mayoría de las veces visitaban lugares de interés continuo. Investigaciones. Casos que iban desde delitos menores hasta asesinatos desconocidos fueron lo que él recordado. Megumi no estaba demasiado interesada, su mente estaba principalmente enfocada sobre cómo podría entrenar su técnica maldita si seguía siendo arrastrado en estas situaciones. Necesito una manera, pero no así. Megumi se recordó amargamente a sí mismo que su situación podría ser mejor que antes, no fue así como él quería que así fuera. Volviéndose a su lado para una posición más reconfortante, sintió las mantas se mueven junto con sus movimientos. Su cabeza se movió ligeramente hacia arriba, antes de cambiar de ubicación, a la sección más fría de la almohada. Encontrando consuelo en sus propios pensamientos una vez más, su conciencia comenzó a desvanecerse, lo resolveré, mañana. Especialmente porque iba a visitar cualquier universidad. Lin Yuxia fue profesora invitada en. La mujer también era alguien que comprometido a cuidarlo. Laponia miró alrededor del lugar desde los tejados del edificio que lo rodea, ¿no es aquí donde se supone que debe estar? Ella comenzó a rascarse la cabeza, sacando el pequeño volante de ella. Bolsillo. Estaba arrugado, con múltiples líneas dobladas una y otra vez. De nuevo en posiciones que no debería tener. ¿Arruiné la cita? De ninguna manera, Lapland miró fijamente la cita. Etiquetado en él antes de verificar la fecha de hoy. No. Es lo correcto de ahí. ¿Me estoy perdiendo algo? El lupo de cabello blanco se volvió hacia donde estaba la actuación. Se supone que sucedió una vez, sin ver a una sola persona a la vista. No del público, o de los intérpretes. ¿Era esto falso? ¿Qué demonios? Fue desafortunado que no tuviera una computadora para acceder al Ungmen Intranet.